de condominio es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Había quedado una pregunta al aire, era justamente el tema o ese trámite para la elección de los miembros de la Junta de Condominio. Bueno, yo quería agregar, sí, mira, hay sentencias de la sala electoral del TSJ, ¿no? Para mí una elección de condominio debería de, por lo menos, cumplir con los requisitos mínimos de toda elección, directa, universal y secreta. A lo mejor hay condominios pequeños donde no se pueden cumplir las 9 fases de los procesos electorales que están definidas por la jurisprudencia, pero en algunos condominios donde inclusive hay pugnacidad, donde hay rivalidad, es conveniente que la gente vote siguiendo estos principios para salvaguardar, entre otras cosas, la convivencia y la paz de la comunidad de copropietarios, porque en los condominios hay intereses y hay grupos de poder. Entonces, tiene que ver con los procesos electorales, es una de las grandes vacíos de la ley de propiedad horizontal. No hay regulación legal en Venezuela. Algunos documentos de condominio establecen las formas de hacer la primera convocatoria, la segunda convocatoria, inclusive tercera convocatoria. Lo que Es el límite. no es que es un límite. Los límites lo pueden poner el documento de condominio, que recuerda que el documento de condominio viene a ser como la Constitución de la República en analogía, pues, ¿no? Okay. Para el condominio. Es el documento marco, el documento y el reglamento del documento de condominio. Pero normalmente no está regulado. Hay edificios muy viejos que ni siquiera tratan este tema. A medida que la ciudad se ha modernizado y se ha urbanizado y la dinámica social ha evolucionado, se ha dado cuenta que los procesos administrativos y los procesos de conducción del condominio tienen que ser regulados y por la vía del documento de condominio, los constructores entonces le dan mejor viabilidad a la vida comunitaria, a la vida condominial y hacen esas regulaciones que privan y que deben ser respetadas por los administradores y todo quien compra un apartamento en propiedad horizontal. Entonces es allí que por esa vía de la redacción de los documentos de condominio se llenan algunas lagunas, algunos vacíos de la ley de propiedad horizontal que sin duda nosotros hemos propuesto, más adelante quizás lo hablamos, sí. no hablamos de la reforma de la ley de propiedad horizontal. Creemos que es una estructura agotada y hemos propuesto en la Asamblea Nacional la derogatoria de la ley de propiedad horizontal para aprobar un nuevo texto, acuñar un nuevo término que son las comunidades inmobiliarias, que agrupa a varias realidades más allá del condominio, porque la ley de propiedad horizontal nada más habla de condominio. Habla de condominio. El día 29 de febrero de este año, yo fui personalmente, bueno, aquí está exactamente, el día 29 de febrero, yo no sé si en la cámara 3, aquí está, aquí está la comunicación dirigida al diputado Henry Ramos Alub como presidente de la Asamblea Nacional, donde nosotros fuimos en horas de la mañana, a las 10:51 de la mañana de ese día, y consignamos el 5º borrador del proyecto de ley, no sé si ya lo tomamos. Allí se agruparía no solamente que sean estas propiedad horizontal, donde deba haber una junta de condominio, o sea, ¿cuál es el objeto? Hablar del proyecto se escaparía de lo que es el programa, habría que hacer quizás 1 o 2 programas para tratar esto, pero sí te puedo decir que no se habla solamente de condominios, se hablan de realidades inmobiliarias donde se resuelve todas las lagunas y una cantidad de cosas sobre lo que es la propiedad pro indiviso, pues la propiedad horizontal, las comunidades sucesorales y las comunidades que surgen por efectos de la inseguridad donde los vecinos se asocian y rescatan espacios públicos y también invierten en las comunidades. En fin, es muy largo hablarte de eso aquí, pero sí te digo que va mucho más allá y creo que resolvería muchos problemas partiendo de la buena experiencia que se ha tenido en propiedad horizontal. ¿Vendría este instrumento legal a sustituir la ley de propiedad horizontal, que entiendo que ahorita es el único instrumento legal que rige esta área? Daniel. Bueno, yo quisiera complementar la idea muy acertada. Él mencionó, el doctor, sobre qué ley aplica, que es el último punto que usted está diciendo. Yo quiero hacer una pequeña explicación, si me permiten. En derecho, todos los abogados conocen lo que llaman la pirámide de Kelsen, que básicamente habla sobre la jerarquización de las leyes a aplicar. En Venezuela siempre está la Constitución, en el pináculo, en el principio de la pirámide. Y de ahí empieza a bajar. Técnicamente los acuerdos internacionales, las leyes orgánicas. Después viene, en este caso, la ley, el Código Civil, que aplica en caso de comunidad,
de su artículo 759 al 770, y después viene la ley especial de la materia, que en este caso es la ley de propiedad horizontal, que es la única ley especial dedicada a la propiedad horizontal. Y después viene el documento de condominio, el reglamento del documento de condominio y por último su título de propiedad. En este orden de ideas, y complementando un poco lo que dice acertadamente el doctor Viso, yo quiero comentar que fue lo que dije al principio. Erróneamente se ve, cuando usted ve una edificación ahí de puras viviendas, donde vive gente, hay una familia con un niño, eso es condominio. Y no siempre es así. Primero. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, ¿Qué es condominio para que un y qué no? edificio aplique la ley de propiedad, o un inmueble, perdón, aplique la ley de propiedad horizontal, tiene que estar registrado bajo el régimen de propiedad horizontal. Es decir, usted y yo construimos esta edificación. Entonces nosotros vamos al registro y decimos, yo quiero vender esto, enajenar esto, regido bajo la ley de propiedad horizontal. Entonces ahí se va a aplicar las alícuotas, el documento de condominio se entrega. Dicho eso, ejemplo típico de lo que estoy diciendo es el centro de Caracas, particularmente la Candelaria. Y el ejemplo más renombrado... Yo vivo en la Candelaria. Ah, bueno. Me interesa. Entonces, el otro ejemplo típico es el casco antiguo de Chacao. Esas zonas son muchos edificios de 3, 4, 5 pisos. La mayoría de esos edificios no están bajo ley de propiedad horizontal, sino que eso puede ser el propietario, Irlenis Molina. Ella es la propietaria, entonces uno como comunidad hay problemas en común, la seguridad del ascensor, la pintura. Y ahí la naturaleza humana necesita organizarse. Entonces, bueno, Irlene tiene dicción, sabe hablar, bueno, ella es la presidente. El doctor Viso es abogado, él sabe, él es el vicepresidente. Daniel es administrador, sabe el número, vamos a ponerlo de tesorero. Pero técnicamente, legalmente, eso no es una junta de condominio. De ahí es donde surge la necesidad de la ley que está planteando, no solo el doctor Viso, sino varias gente en el foro, en la materia, que tiene que haber una reforma, porque hoy en día cuando se habla de propiedad... ¿Una reforma o una ley nueva? O una ley nueva. Yo parto de la derogatoria, no de la reforma, porque la reforma deja muchos vacíos. Correcto, Okay. porque hay un complemento de unas situaciones, por ejemplo, como dijo él, la inseguridad ha permitido, ha creado unas nuevas situaciones. Por ejemplo, en una calle... nosotros nos organizamos, una asociación civil de vecinos que nos estaban comentando recientemente si existían o no, y usted pone una garita y una baranda. Cuando usted pone esa garita y esa baranda para cerrar esa calle, para tener mayor seguridad, más allá del tema constitucional si es posible o no, usted crea un problema en común. Entonces ahí ese gasto en común lo tiene que pagar toda esa urbanización, pero eso no es un condominio como tal. Otra cosa que quiero aclarar es también que no es solo residencial. Como dijo el doctor, puede haber un edificio netamente residencial, puede haber un edificio residencial con locales comerciales en la calle abajo, Ajá. puede haber un edificio profesional, que sean puras oficinas y locales comerciales, regido por propiedad horizontal, y perdón, lo más importante, los centros comerciales, los cuales yo particularmente estoy involucrado con varios de los centros comerciales de Caracas, se rigen por propiedad horizontal, no todos tampoco. Okay. El ejemplo típico más grande de Venezuela de la propiedad horizontal es el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCT. O un ejemplo contrario que no se rige por propiedad horizontal, por ejemplo, es Tolón. Pero, por ejemplo, un conjunto residencial, 4, 6 torres, ¿deben tener esas 6 torres, pues si están inscritas bajo la ley de propiedad horizontal, como muy bien lo ha explicado el abogado Daniel Natale? ¿Tiene que tener una sola junta de condominio o debe haber una por cada torre? Depende. Eso va a depender de la forma como el constructor, dueño de la obra, hizo y redactó el documento de condominio. Es posible que a lo mejor... yo conozco conjuntos de 2 o 3 torres donde hay una sola junta de condominio. Es decir, que la sumatoria de todas las alícuotas de cada una de las torres da 100%. Pero hay otros que no. Hay edificios donde hay 6 torres, donde cada torre tiene su junta de condominio y hay otra alícuota para compartirlo, para pagar los gastos comunes, pues, Okay. que de esas 6 torres. Quería agregar algo que tiene que ver con el tema sobre las juntas de condominio. Sobre la junta y nos de están viendo condominio. muchas juntas de condominio Seguramente. Las juntas de condominio, como pueden ejercer las funciones como ente administrador y que están establecidas en el artículo 18 y son mandatarias, tienen que tener en cuenta que hay otra legislación que deben de considerar, que es el Código Civil venezolano. El Código Civil venezolano, y expresamente lo dice la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 19, remite la responsabilidad del administrador al Código Civil, al contrato de mandato. Y el contrato de mandato es un contrato nominado que está establecido en el Código Civil. Hay los artículos que regulan esta materia sobre las obligaciones del mandatario, para que lo lean los amigos que nos están viendo.
están en el artículo 1692 y siguiente, todo lo que son las obligaciones del mandatario, no solamente los de la Junta de Condominio cuando ejerce, las empresas administradoras o las personas naturales administradores tienen que observar. Y una de las principales obligaciones que tienen las juntas de condominio, no es una opción, es una obligación y hay responsabilidades civiles y penales por esto, es la rendición de cuentas. Hasta hay un juicio especial de rendición de cuentas para eso. Justamente quisiera ir a ese punto. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la limitación que tiene una junta de condominio, Daniel? Correcto. El punto que usted tocó al final sobre cuando hay juntas de condominio y complementando lo de la reforma o cambio de la ley, yo soy partidario en lo personal que sí tiene que haber una reforma o modificación, derogación, pero algo que yo considero que debería haber en cualquier reforma o modificación de la ley, como lo quieran, el nombre que mejor se aplique, es que los constructores no deberían ser los que hagan el documento de condominio. ¿Por qué? Porque los documentos de condominio normalmente son... Yo hice mi edificio de Irlenis Molina, Residencias Irlenis, y yo hice mi documento de condominio. Y yo mañana hago mi edificio Vista Azul, y yo copié y pegué aquí. Y las necesidades y requerimientos de ese edificio, de este nuevo inmueble, son distintas. Entonces, a veces usted ve un documento de condominio, es netamente residencial, que no existe la diferencia en la ley, porque hay condominios residenciales vacacionales, por lo menos uno debe ser más flexible en las convocatorias de las asambleas en residencia. Usted y yo tenemos un inmueble en La Guaira, en Higuerote, que vamos una vez al año. Entonces, ahí normalmente es más flexible. Casos como ese los vamos a tratar en la próxima parte. También las funciones en la próxima parte las hemos venido rodando es que es mucho de bloque en bloque, ¿no? Sí, pero claro. en la próxima parte vamos a definir cuáles son las funciones de una junta de condominio y además revisaremos también la participación de ustedes a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones.